Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Como sabéis, Egipto es tierra de misterios. Más allá de las pirámides y de la avanzada técnica que tenían los egipcios para levantar suntuosos templos, está también el enigma de la morfología de sus faraones y de sus dioses. Hoy vamos a profundizar un poco en la posibilidad de que estos seres de aspecto zoomórfico que inundan todas las representaciones del antiguo Egipto, quizás no eran representaciones simbólicas, sino básicamente se estaban refiriendo a seres físicos y reales, tal cual aparecen, criaturas correspondientes a varias razas extraterrestres que gobernaron esa civilización durante milenios. Antes de llegar a los dioses, quisiera antes mencionar el hecho de que los propios faraones, que decían ser descendientes de los dioses, ya presentaban una extraña anatomía, empezando por las cabezas deformadas de faraones como Tutankamón o Nefertiti. Sus cráneos dolicocéfalos coinciden con los encontrados en varios puntos del globo, como en Perú, que llegan hasta los 3.200 centímetros cúbicos. Curiosamente, nos encontramos estos mismos cráneos en las cabezas de las famosas figuritas de los Anunnaki en el yacimiento de Jarmo, que pertenecen a la cultura Obeid. Esto sin hablar de cientos de miles de tribus en todo el mundo que practicaban deformación craneal para parecerse a los dioses, aunque, lógicamente, estos cráneos que estamos viendo, amigos, pertenecientes la mayor parte de ellos a la zona de Perú, presentan unas cabezas, ya digo, 3.200 centímetros cúbicos. Eso es imposible que se haya podido hacer con unas tablas pegadas, unas tablas de madera, pegadas con unas cintas de cuero que se les ponían a los niños para deformar poco a poco el cráneo. Eso es imposible porque, aunque puedes deformar el cráneo con esta técnica, no puedes aumentar en centímetros cúbicos, con lo cual sí hay suficiente cantidad de científicos, de arqueólogos, que básicamente aceptan el hecho de que estos cráneos pertenecen a otra especie, no son humanos ni son el resultado de ninguna deformación. Algo tendrán los dioses que ver con estos cráneos tan alargados, y que parece que estos faraones eran descendientes híbridos de ellos. Aunque no se encontró la momia del faraón Akenatón, sí disponemos de estatuas suyas. Y aquí vemos que realmente Akenatón no solo tiene el mismo tipo de cabeza alargada, sino que también presenta una morfología muy extraña. Además, como todos sabéis, su reinado fue también revolucionario en muchos aspectos. Akenatón ascendió al trono en el 1352 a.C., implantando cambios radicales a todos los niveles, como por ejemplo hizo que se adorara al dios Atón o Aten, representado como un disco solar. Era considerado el dios de la creación de todos los seres de la tierra, quien decretaba la justicia y el orden cósmico. Akenatón prohibió la adoración a otros dioses que no fuesen Atón. Efectivamente, instauró una religión monoteísta. Él decía ser el punto de unión entre el hombre y la divinidad. Por ese motivo, muchos lo consideran el faraón más misterioso de Egipto y el que más asociado está a la supuesta descendencia de los faraones con estos seres extraterrestres. Normalmente se omite en los libros de historia cuál es el verdadero linaje de estos faraones, pero curiosa es, atención, la observación que hizo el egiptólogo inglés Toby Wilkinson. Dice, ellos, se refiere a los faraones, parecen no tener antepasados o periodo de desarrollo. Es como si hubiesen aparecido de la noche a la mañana. Efectivamente, amigos, al mismo nivel podríamos hablar de Sumeria, esa cultura, esa civilización que parece caída del cielo. De la noche a la mañana, esa gente aparece ahí con unas técnicas matemáticas, de ingeniería, de construcción increíbles, con un arte exquisito, y sin embargo no encontramos un registro de diferentes etapas de evolución. No, aparece la cultura sumeria como caída del cielo. Lo mismo sucede casi con Egipto y con otras culturas del mundo. Pero veamos unos cuantos dioses egipcios y fijaos en sus morfologías. Vamos a empezar por Anubis, el inquietante dios de la muerte, con cuerpo humanoide y cabeza de perro, de chacal. Para muchos fue un dios, pero según un epígrafe leíamos lo siguiente. Atención.
Era un viajero de las estrellas lejanas que escapó de un mundo moribundo buscando una forma de alargar su propia vida. Su cuerpo débil y deteriorado anunciaba un inminente fallecimiento. Parece que toda su especie estaba en vías de extinción. Así que viajó y buscó en las galaxias un modo de engañar a la muerte, y entonces llegó a un mundo rico y abundante en vida, donde encontró una raza primitiva, humanos, una especie que gracias a su poder y sus conocimientos podría mantener eternamente, y siendo un ingeniero genético se sirvió de órganos terrestres e inició una nueva vida. Siendo superior a la raza humana, se proclamó faraón y gobernó por mucho tiempo en la antigua dinastía en Egipto. Desde luego, aquí podemos sacar muchas conclusiones. Se nos habla de que este ser adquirió una cierta inmortalidad absorbiendo la fuerza vital de los seres humanos a través de su energía etérica o a través simultáneamente de absorber la energía de sus órganos. Y fijaos que el propio nombre, Anubis, guarda cierta relación con Anunnaki o Anu, los dioses sumerios, aunque Anu sería un término acadio. En realidad, la versión sumeria se llamaba An, pero no deja de ser curioso. El egiptólogo Ernest Wallis Budge escribió: es sorprendente, por tanto, encontrar tanta similitud entre los dioses primigenios de Sumeria y los de Egipto. Es imposible suponer que los escribas de Asurbanipal copiaron el sistema de Egipto, o que los literatos de la época de Seti I tomaron las ideas de los hombres ilustrados de Babilonia o Asiria. Por tanto, eso nos conduce a la conclusión de que tanto los sumerios como los primeros egipcios adoptaron a sus dioses primigenios a partir de alguna fuente común, pero sumamente antigua. Hay demasiada similitud entre ambos grupos de dioses para ser accidental. Ya lo veis, amigos, eminentes egiptólogos admiten lo que muchos de nosotros llevamos muchos años sosteniendo, que efectivamente los mismos seres que civilizaron Sumeria, los Anunnaki, estaban también detrás del resto de culturas del mundo. Se cambiaban los nombres, las ubicaciones, el lugar, pero eran los mismos personajes pasando por diferentes fases históricas y culturales. ¿Y qué decir de Ra, la máxima divinidad egipcia, dios solar por excelencia? En el libro de los muertos egipcio, Ra es representado como un gato armado con un cuchillo con el que mata a la serpiente, el eterno mito del felino que combate al reptil. Pero más curioso aún es el origen de Ra. En la mitología se nos dice que Ra surgió de un mar llamado Nun. Emergió de dicho mar un huevo brillante y grandioso del que salió este ser para gobernar la tierra. Muchos arqueólogos se preguntan si pudo ser ese huevo una especie de cápsula espacial que vino del espacio. Esto es, desde luego, una posibilidad muy curiosa. Otro ser felino es la diosa Sekhmet, o también Bastet. Curiosamente encontramos testimonios del fenómeno ovni actual que aseguran haber visto estos mismos seres felinos. Aquí podéis ver algunas imágenes. Anton Parks llama a esta raza los Urma. También nos encontramos a dioses egipcios en forma de pájaro, como Horus o Tot. Curiosamente, en la mitología sumeria, este mismo Tot, dios del conocimiento, era llamado Ningitzida, y también como segundo nombre, Judili. ¿Sabéis qué significa Judili en sumerio? Primer ave. ¿Casualidad? Está claro que no, que los mismos dioses sumerios crearon luego Egipto. Está claro que seres alados, hombres pájaro, existen en todas las culturas. Anton Parks los llama los Sukal, seres que conforman una comunidad galáctica conocida como los Kadistu, los pacificadores cósmicos o los ensambladores de vida. Pero es que los encontramos incluso en las piedras de Ica, fijaos. O también en una estatua hallada en la isla de Pascua, en Rapa Nui. En Japón también el mito del hombre pájaro o demonio llamado Tengu. Y aquí además podéis ver en Sumeria algunos Anunnaki tenían forma de ave. Había varias variantes de razas, no solo eran reptilianos, también habían de otros tipos. Igual que en Egipto, ocurría en Sumeria. También está el dios egipcio Sobek, el dios cocodrilo, cuyo aspecto también encontramos ciertas similitudes
con algunos casos ovni vinculados a reptilianos, como por ejemplo a mí particularmente me fascina, me impacta mucho los supuestos seres que abdujeron al vigilante nocturno italiano Fortunato Zanfretta. Hemos hablado, hicimos un vídeo especial sobre este señor que lo pasó fatal, caso de abducción terrible, unos seres altísimos de más de 3 metros de altura con una morfología pues bien reptiliana. Aquí tenéis unas imágenes. Por supuesto, creo que después de estos datos que hoy os he ofrecido, aquí es como para sospechar que hay algo más que mitología en Egipto. Parece ser que estamos hablando de seres que físicamente están intentando representar, vamos a decir, seres humanoides con forma muy parecida a la nuestra, pero con esas cabezas te está indicando que pertenecen a otra especie completamente diferente. Bien, creo que podríamos hablar de razas alienígenas en Egipto, pero yo por supuesto voy a dejar que cada uno de vosotros saque sus propias conclusiones. Tenemos que respetar todos los puntos de vista. Aquí me despido, amigos, hasta el próximo vídeo. Un abrazo para todos. Chao.